Nuestro saludo a la audiencia que nos acompaña a través de Corape Digital TV y la señal de medios comunitarios a nivel nacional. Con nuestra invitada de hoy, Sofía Jarrín, quien forma parte de Amazon Watch, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, vamos a conversar sobre un informe que documenta los impactos de las actividades empresariales chinas en 14 proyectos promovidos en 9 países de América Latina, entre ellos está Ecuador. El reporte demuestra vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la salud, al medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda, derechos laborales, entre otros, los cuales están protegidos por tratados y pactos y convenios de la Organización de las Naciones Unidas. Además, el informe sostiene que China es uno de los mayores inversionistas en América Latina y que tiene una enorme responsabilidad de evitar los efectos negativos de los proyectos en los que participan sus empresas. Estimada Sofía, sería importante poner en contexto sobre el tema planteado. Bienvenida a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de extender esta experiencia. Sí, para empezar, poner en contexto que desde las organizaciones de sociedad civil venimos trabajando y monitoreando los impactos de inversiones chinas desde hace más de 5 años. Y ante la imposibilidad de tener un diálogo con las empresas o con las entidades chinas, buscamos los canales del Sistema Universal de Derechos Humanos para plantear que existe justamente este patrón de vulneración, y nuestra primera vez que planteamos este proceso de evidenciar cuáles son los impactos en la región fue en 2018. Entonces, desde ahí iniciamos con un proceso sistemático de trabajo junto con los afectados y afectadas, con las comunidades que están justamente impactadas por estos proyectos y también con las organizaciones que dan seguimiento al impacto del financiamiento. Y consolidamos el colectivo sobre financiamiento, inversiones chinas, derechos humanos y ambiente. Este sería el tercer reporte que nosotros presentamos al sistema y afortunadamente se logró que el comité de expertos del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acojan las recomendaciones de la sociedad civil latinoamericana, generando realmente un precedente súper importante para que las empresas puedan ser investigadas por sus abusos corporativos o actividades lascivas en el territorio, y también que las víctimas de estos impactos tengan acceso a la justicia, a la reparación y también a la posibilidad de recuperar sus espacios impactados. El tercer reporte o los 3 reportes que han tenido en este caso se refiere solamente a las empresas chinas que están realizando actividades en América Latina. Por parte del colectivo, sí. Nosotros como Amazon Watch hacemos monitoreo sobre el abuso corporativo de varias empresas y entidades financieras a nivel público comercial en Ecuador, en base a Petroecuador y varias industrias canadienses. No obstante, esto sí se centra en inversiones chinas, dado que China, no sé si ustedes conocen, tienen un principio de no interferencia. Ahora se ha modificado de alguna forma esa relación que tienen las empresas chinas con las comunidades. Está existiendo un contacto mucho más cercano en el territorio, pero desde hace años siempre ha sido bastante dificultoso el poder tener una comunicación, ya sea con las embajadas, con las entidades, a pesar de que hemos hecho muchísimos esfuerzos por presentar esta información, por enviar cartas a las instituciones chinas, por publicar investigaciones que den esta evidencia sobre el patrón de incumplimiento. Entonces, sí, inicialmente planteamos un reporte con 18 casos en 5 países de América Latina. Posteriormente, en 2022, en marzo de 2022, tenemos un reporte que documenta 26 casos en los 9 países, pero en esta entrega, que fue la evaluación que tuvo el Estado chino ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, decidimos elegir de estos 26 casos, 14 que primero estaban operados por entidades chinas públicas y segundo, en los cuales tenían vulneraciones recientes a los derechos humanos, dado que esté dentro del periodo de evaluación del mecanismo. Entonces, sí, serían como 3 informes que el Estado chino dentro del sistema ha recibido y, de hecho,
dentro de los procesos de monitoreo de estos 26 proyectos que estaba mencionando, 9 corresponden al Estado ecuatoriano. Justamente hablando de los proyectos, ¿cuáles son, en el caso de Ecuador, los proyectos que tendrían financiamiento por parte de las empresas chinas y también qué implicaciones pueden generar con las actividades vigentes? A ver, bueno, hay que reconocer que China es uno de los actores más importantes económicos en la región y para el Ecuador es fundamental. De hecho, es el primer acreedor de la deuda bilateral que tiene el Estado y podemos recordar también que el Estado ecuatoriano además ha marcado precedentes en la forma de establecer líneas crediticias con China, con, por ejemplo, estos créditos sobre la venta anticipada de petróleo y que han planteado una línea y una presión sobre todo al Estado ecuatoriano por generar recursos en la industria petrolera, ¿no? Entonces, sin embargo, en este informe incluimos como elementos recientes que podían ser de interés para el comité el caso Mirador, dado a que sigue existiendo este acoso a CASCOMI, que es la organización de la Cordillera del Cóndor que se opone al proyecto y que todo el tiempo tienen amenazas de desalojos y además de persecución a sus líderes y que de ahí viene también el caso de José Tendenza, del asesinado José Tendenza. Está el caso San Carlos Pananza, que es un proyecto que si bien está paralizado desde el 2018 por la falta de cumplimiento sobre los requerimientos socioambientales en cuanto a lo que son los estudios de impacto ambiental. En diciembre de 2022, la Corte Constitucional, ante una demanda que interpusimos como sociedad civil, declaró que se vulneró el derecho a la consulta previa del pueblo Shuararuta y que ahora el Estado tuvo que pedir disculpas públicas, retirar la licencia ambiental a la concesión, a la empresa china que está a cargo de la concesión de San Carlos Pananza y además de realizar un nuevo proceso de consulta. Y por último está el caso del campo Ixpingo A y B, que serían parte del bloque 43, que está justo en las inmediaciones, en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Está de hecho en la parte más frágil y donde existe la mayor concentración de biodiversidad y de riqueza ecosistémica, pero también porque es el espacio vital de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane. Entonces, a pesar de que son sitios, todos ellos, de una gran riqueza y vulnerabilidad socioambiental, las empresas chinas, pese a que existen demandas nacionales e internacionales, han decidido omitir este tipo de advertencias y denuncias de la sociedad civil y seguir operando, obviamente en complicidad con el Estado ecuatoriano. Frente a estos cuestionamientos que constan en el informe, ¿cuáles son las recomendaciones que deben adoptar o deberían cumplir las empresas promotoras en afectar y vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en caso de Ecuador? A ver, en esto quizás vale una aclaración técnica. Cuando se evalúa al Estado y de hecho el Estado chino concibe a sus empresas, sobre todo estatales, como actores paraestatales, es decir, son representantes del Estado chino. En ese sentido, el Estado chino tiene obligaciones extraterritoriales sobre empresas y derechos humanos. En el contexto de las recomendaciones que generó el comité, son de dos ámbitos que influyen, impactan directamente a lo que sería la influencia, digamos, de las inversiones en Ecuador. Por un lado, las que están relativas a empresas y derechos humanos, donde el comité le pide a China desarrollar mecanismos de control y seguimiento sobre estos abusos corporativos donde se determine la responsabilidad jurídica. Y esto tiene un precedente muy importante, no solamente para las empresas que tienen actividad transnacional como las chinas, sino para todas las empresas transnacionales. El ejercer la responsabilidad jurídica quiere decir que se les puede establecer, se les puede enjuiciar y que las afectadas y afectados pueden de alguna forma determinar esta responsabilidad para que existan procesos de indemnización, para que existan procesos de reparación de justicia. Eso por un lado.
Por otro lado, también plantea que el Estado tiene que garantizar el acceso a la reparación. Muchas veces, por ejemplo, recordemos el caso Chevron, que ha ganado incluso, se ha declarado culpable incluso en las Cortes Nacionales a la empresa, no obstante, como están domiciliadas en otros estados, como Canadá, Argentina, y tienen varias casas matrices, no se puede acceder a la justicia y peor aún a la reparación, y los ecuatorianos y ecuatorianas seguimos esperando que Chevron pague por sus crímenes sociales y ambientales. Lo que plantea el comité es que justamente no tienen que obstruir la justicia y tienen que garantizar a las víctimas la reparación integral. Por otro lado, también habla sobre la iniciativa La Ruta y la Seda, que es esta es la nueva iniciativa que involucra la construcción de varias infraestructuras y además la dinamización del comercio intrarregional y transregional, donde varios proyectos, megaproyectos energéticos, extractivos, de hidroeléctricas, se ven financiados por las entidades bancarias chinas. Y en esto es muy interesante las recomendaciones que plantea el comité, que China tiene que valorar cuáles son las acciones de financiamiento sin que esto oprima las economías de los estados receptores del financiamiento y que no suponga un sobreendeudamiento. Eso está dirigido al caso ecuatoriano, que es justamente lo que ha minado y que ha planteado graves retrocesos y además la presión por la ampliación de la frontera petrolera. Muy claro esta cuestión de conocer específicamente, Sofía. Ahora, ¿cuál es el rol de las organizaciones de derechos humanos, en el caso de Ecuador, por ejemplo, para que las acciones a cumplir no sean vulneradas y no queden indefensos los afectados? Esto constituye un avance dentro de las herramientas que contamos los defensores y defensoras de derechos humanos y sobre todo nos especializamos en el abuso corporativo. Finalmente, si existen precedentes para que los estados se vean obligados a generar estos mecanismos de justicia y responsabilidad jurídica que sean vinculantes, porque muchas veces no son vinculantes, sino que son principios voluntarios, es cuando tenemos más herramientas para poder defender los casos. Y de hecho, el Ecuador está obligado a diseñar un plan de acción nacional de empresas y derechos humanos que tiene que estar acorde a los estándares internacionales, que tiene que plantear incluso cuáles son los estándares desde nuestra Constitución a los pactos y tratados internacionales que ha suscrito y ha ratificado el Estado, pero también a los que están suscritos y ratificados sus aliados estratégicos en la vía económica y en este tipo de diplomacia que se construye con diferentes naciones que son justamente la fuente del financiamiento o donde las empresas que operan en el Ecuador están domiciliadas y reconocidas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es justamente exigir estos mecanismos. En muchos países ya se cuentan con legislaciones sobre debida diligencia en materia de empresas y de derechos humanos, donde las víctimas pueden ir a demandar a las empresas en las casas matrices. Entonces, sí es un avance, es una demostración además que el mundo se está dando cuenta de que las empresas tienen responsabilidad y que muchas veces esas empresas que vienen de estados tan poderosos como China, Estados Unidos o Canadá ejercen una diplomacia económica, una presión a estados pequeños como el Ecuador, donde muchas veces se tiene que ceder porque las circunstancias o las dinámicas de poder geopolítico así funcionan, además de que también existen los intereses de las propias élites por beneficiar al capital transnacional. En todo caso, lo que podríamos plantear que con las recomendaciones que ha generado el comité es que tenemos más herramientas de defensa para esas comunidades que están siendo afectadas por el capital extranjero. Bien, con estas explicaciones queda claro lo que implica en el caso de Ecuador las acciones a seguir y la defensa para evitar más vulneración y afectaciones a los derechos de pueblos indígenas. Gracias, Sofía Jarrín, por compartir esta información y estaremos pendientes y nos interesa mucho de seguir haciendo seguimiento de los avances que vayan dando desde la Alianza de Organizaciones para los Derechos Humanos. Un abrazo.
Bien, a continuación permítanos compartir unos mensajes y ya regresamos con más información aquí en Ecuador en Contacto de Corape Digital TV.